sobre cada familia. Entonces, vea, esos testimonios son de grande bendición, donde cada uno vemos cómo Dios está obrando en cada vida y en cada familia. Amén. Entonces, vamos a seguir creyendo, seguir ahí en la lucha y en la meta. Y la palabra del Señor nos dice, venga, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas esas peticiones delante de Dios. Amén. Pastor Jorge, muy buenos días, que el Señor le bendiga grandemente. A ver, hermana Ligia, bendiciones, buenos días. Amén. Qué linda oración, qué linda palabra. Buenos días para todos, Buenos para días, todos que están doctor. Bendiciones. en la noche, en la tarde, en la mañana. Bueno, un abrazo para todos. Qué lindo poderlos saludar y qué lindo poder escuchar ese testimonio de Ladies. Que yo Buenos pienso días, que, pastor. Bendecido día, pastor, y toda la familia. Un abrazo desde Curramba gracias. la Bella. Eso, muy bien. Y ese testimonio lindo de que nos llena de fe, ¿no, hermana Ligia? Nos llena de fe saber que Dios es el mismo de hoy, de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, y es el mismo Dios que hace milagros y que Dios nos ama tanto. Así que, y valemos tanto, y valemos tanto. ¿Cómo te pareció la palabra anoche, hermana Ligia? Sí, me pareció muy bonito y hay veces la importancia de la palabra anoche que, aunque llegué un poquito tarde porque el bus no pasaba y se demoró tanto, pero yo dije, no me dejo ganar. Así llegué a la mí, pero no me dejo ganar y llegué. Y miraba yo que la importancia y lo valioso que somos, ¿no? Porque cuando Dios lo dio todo por nosotros y no más, ¿cuánto vale? Yo me pongo a pensar, anoche me ponía a pensar cuando usted estaba hablando de que cuánto vale el riñón, que cuánto vale un brazo, que cuánto vale un dedo, el dedo pulgar, que cuánto vale todo. Y me ponía a pensar si uno se manda a hacer un dientecito y vale 1.800.000. Imagínate, Oye, ¿cuánto valemos? Mucho, claro, mucho. sí, Valerie, es que anoche hablábamos que hay gente que dice, no, es que qué día tan feo, qué día tan aburridor, ¿no? Ay, uno sin plata. Señor, yo no vuelvo a la iglesia. Señor, ay, es que no, solo palabra y palabras. Y entonces yo le decía anoche, le decía, mira, tú no puedes, no, Mayita, tener un peso. Tú no puedes tener un peso. Pero yo tengo un amigo en la clínica Santa Fe, que tú y yo vamos allá y te ofrece 500 millones por un brazo, 500 millones por el otro, o sea, ya vamos 1.000 millones. Te ofrece 600 millones por un riñón, 600 por otro, o sea, ya son casi 3.000 millones de pesos. Y súmele todos los órganos. ¿Cuánto vale el corazón? Entonces, le colocábamos precio a todo el cuerpo, y entonces una persona en pesos colombianos. Aquí, pesos colombianos, 6.000 millones de pesos, 6.000 millones de pesos. Y diciendo que no vale nada cuando vale muchísimo. Cuando, y eso que es un precio terrenal, para Dios vale mucho más y no tienes precio. Aún no tienes precio. El precio es incalculable porque somos creación de Dios. Entonces hablábamos de eso, que en ese mundo espiritual, en el mundo espiritual que tú y yo tenemos, o la voz que tú tienes, es más que un medio de comunicación con Dios. Es más que un medio de tú decirle, Señor, yo valgo tanto en las manos de Dios. Yo quiero decirte en este día, tú eres especial en las manos de Dios. Y lo que Dios te entregó a ti es una herramienta que transforma el gobierno de Dios en tu vida, lo trae, porque la voz tuya tiene poder, porque las palabras tuyas tienen poder. Por eso son herramientas de la creación que Dios transforma a través de las palabras. Cuando tú oras a Dios con fe, cuando tú hablas a Dios con fe, con autoridad, y cuando tus palabras
están con fe y autoridad, alineadas con fe. Entonces viene la voluntad de Dios, viene esa voluntad de Dios y ese tiempo de la voluntad de Dios para contestar toda petición que tú tienes en el corazón cuando se alinea. Por eso, hoy quiero decirte que Dios nunca te ha dejado y que Dios nunca te dejará. Que Dios siempre estará al lado tuyo en tu prueba, en tu dificultad. Y la función de que nosotros declaramos todos los días es ese peso espiritual. Y en un momento específico, cuando usted aprende a utilizar correctamente ese poder que Dios le ha dado, esa voz como instrumento, Ay, perdón. esa voz como instrumento profético, esa voz como instrumento de parte de Dios. Entonces nos convertimos, venimos hablando esta semana, en canales de bendición divinos, en canales de bendición para las personas, en canales de bendición para la familia, en canales de bendición para nuestra ciudad, en canales de bendición para nuestra nación, en canales de bendición donde quiera que tú estés. Por eso quiero que tomemos eh, una palabra que todos la conocemos. Está en Génesis capítulo 1, hermana Ligia, capítulo 1, el versículo 1, el versículo 2, o tomemos el versículo 2 y el versículo 3. Es una Amén. palabra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Sigo? Amén. Ahí dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Entonces, desde el primer libro que nosotros tenemos en la escritura, Dios mostró que con su poder dijo, sea la luz, con su voz creó y dijo, sea la luz, y fue la luz con su palabra. O sea que la palabra es la palabra más segura para declarar el milagro y para desatar lo que está desordenado y Dios comienza a ordenarlo. En Juan 6:63 hay una palabra y Jesús dice en Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Jesús dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida en ese versículo. Eso significa que la voz de Dios alineada con el Espíritu Santo no solamente se comunica contigo y conmigo, sino que también unge, porque la voz de Dios es como cuando tú y yo oramos, profetizamos, declaramos, y entonces cuando tú oras, intercedes, pedir, clamar, eso es una conversación con Dios. Yo vengo a decirte en este día, tu milagro y mi milagro está cercano a la búsqueda que tú y yo tengamos de Dios. Nuestro milagro y tu milagro está cercano como tú ores, como tú intercedas, como tú hables, porque Dios dijo sea la luz y fue hecha la luz, porque habló y dijo sea hecha la palabra. Cuando tú oras, cuando tú te levantas en la mañana, antes de que amanezca, antes del devocional, y tú declaras lo que Dios dice en su palabra, y usted se inspira por el Espíritu Santo y comienza a declarar y a establecer un orden espiritual. O sea, basado en ese orden espiritual, pastor, ¿cómo? Basado en ese orden espiritual de que usted está inspirado por su espíritu, que está basada en la autoridad y en el respaldo divino, que todo lo que nosotros oramos, no importa que se demore,
que se tarde, tendremos una respuesta y tendrás un respaldo divino de parte de Dios. Tendrás un respaldo. Entonces es como tú y yo lo vamos orando, declarando. Cada uno de estos pasos tiene un valor, pero cuando tú te levantas en una dimensión creyendo que mientras que la oración tú estás pidiendo, tus palabras también están ordenando. Cuando tú estás pidiendo, también estás ordenando. Es la gran diferencia. Cuando tú pides, Señor, ayúdame. Por favor, extiende tu mano de misericordia. Por favor, Señor, haz que yo pase este momento. Jesús en la cruz dijo, Padre, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces Jesús oró y Jesús ordenó. Yo vengo a decirte, tú oras y tú también ordenas. Tú oras que Dios te guarde, que Dios te cubra, pero tú también ordenas que el milagro sea hecho. Porque una cosa es creerlo, orarlo, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz, dice la palabra. Job capítulo 22, hermana Ligia, versículo 28. Esta palabra es para alguien. Job capítulo 22. Esta palabra es para ti. Esta palabra que el Señor coloca en mi corazón es para ti. Job capítulo 22, versículo 28. 22, 28. Dice la palabra, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Repítalo. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Para alguien es esta palabra. La oración es una comunicación con Dios, pero la declaración te será firme a ti. El orden te será firme a ti. Tú oras y tú también ordenas. Tú oras y tú declaras. Tú oras y tú declaras tu milagro. Tú agradeces a Dios y tú ordenas que el milagro sea hecho. Y la palabra dice que amanecerá o vendrá una luz sobre ti, aclarará el camino sobre ti. Tú oras, pero también ordenas, porque Dios te dio una autoridad. Dios dijo, sea la luz. Él ordenó todas las cosas. Tú tienes la autoridad, porque tienes una intimidad con Dios. Tienes el conocimiento de la palabra. Fe en la autoridad delegada por el Señor que lo entregó a ti. Tú agradeces, Señor, gracias por mis hijos, y yo ordeno el milagro que ellos caminarán contigo. Gracias, Señor, por mi hogar, y yo ordeno que mi hogar será para Cristo. Gracias, Señor, por mi salud, y ordeno que esta enfermedad se va de mi vida. Gracias, Señor. Valerie dice, y tendrás éxito. Entonces, qué lindo cuando usted ordena y ese orden espiritual es escuchado por Dios. Y cuando ese respaldo del cielo se convierte como en una bomba espiritual, cuando tú ordenas, cuando tú declaras, cuando tú hablas, cuando tú dices gracias Señor, eso se convierte en una bomba espiritual, porque cuando tú hablas como alguien que tiene autoridad y cuando tú ordenas como alguien que Dios le ha dado autoridad, entonces esa voz comienza a ser ungida. Y Jesús no solamente oraba, él también ordenaba, él también ordenaba. Le decía a los enfermos, tú eres sano y ahora sé limpio. Ordenaba, levántate y anda, le dijo el paralítico. O sea, oraba y ordenaba que el milagro fuera hecho. Cuando venían y le preguntaban, Lázaro murió, él fue a la tumba y dijo, Padre, yo sé que siempre tú me escuchas. Él oró y él ordenó el milagro. Y le dijo, Lázaro, sal, sal en el nombre de mi Padre, sal. Y entonces Lázaro salió. Cuando tú oras a Dios, pero también ordenas.
Yo oro, Señor, que la situación que estoy pasando en mi hogar, tengas ahora el control y ordeno que las circunstancias pasen, que mi hogar se establece, que mi hogar se restaura. Oro por mis hijos y que oro por ellos y te agradezco, Señor, pero ordeno también que se abran las puertas para mis hijos, las mejores puertas de empleo, las mejores puertas, porque es ese Jesús el modelo de una voz ungida con autoridad. El sonido de tu voz en el mundo espiritual responde al sonido espiritual. Quiero repetírtelo otra vez. El sonido de la voz en el mundo espiritual, porque tú tienes una voz en el mundo espiritual. El mundo espiritual responde al sonido espiritual, porque Pablo dijo, hay una gloria, una gloria de los hombres, una es la gloria, una es la carne de los hombres, otra es la gloria de lo celestial. Entonces, cuando tú eres celestial, tu voz es escuchada en el mundo celestial. Es importante que en el mundo espiritual, cuando tú vives en ese mundo espiritual, tu voz es respondida o tiene una respuesta en el mundo espiritual. La palabra dice en Lucas 1:41, hay una palabra ahí, dice la palabra que al oír la voz María, ¿qué pasó? Ahí, Lucas 1:41. Hay algo que pasó ahí cuando escuchó la visita de María Elizabeth. ¿Qué dice hermana Ligia? 1:41 Sí, 1:40 y 41. dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Sigo? Sí, el 41. El 41. Ah, me pasa. 41. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Yo le hago una pregunta. ¿Aquí no hay un mundo espiritual? Porque cuando entró María, el niño que estaba en Elizabeth saltó. ¿Cómo dice la palabra? Cuando Ya. María saludó y dijo, buenos días, Elizabeth, ¿qué pasó? Dice que la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces sí hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Y cuando tu voz es espiritual, tu voz se alinea con el mundo espiritual. Porque la voz de María fue saludar. Y en María iba Jesús también. Ya estaba el propósito. Y entonces dice que Elizabeth es hermana de María, ¿no? O sea, fue tía de Jesús. Y Juan nació de Elizabeth, primo de Jesús. Y cuando ya tenía 6 meses, Elizabeth, María ya estaba embarazada. Y cuando entra María y la saluda a Elizabeth, el niño saltó dentro del vientre de Elizabeth. Por la voz saltó y fue llena del Espíritu Santo. O sea que la voz tuya y mía, alineada en el mundo espiritual, oramos, pero también ordenamos en el mundo espiritual. Una voz cargada del Espíritu Santo siempre va a provocar una reacción. Siempre. Una hermana me decía, es que yo iba en el bus y el colectivo se quedó sin frenos. Y le dije, ¿qué hizo? Dijo, pues yo me levanté y dije, en el nombre de Jesús, este carro se detiene. Y le dije, ¿qué pasó? Y dijo, pues se detuvo contra un poste, pero se detuvo. Entonces le dije, bueno, entonces se detuvo, no hubo un peligro. Dijo, sí, porque había un abismo, pero se detuvo contra un poste. Yo asumo, pastor, que fue la autoridad. Le dije, está bien, ¿tú lo crees? Se estrelló, pero se detuvo. Entonces, en el mundo espiritual, en un avión, tú vas en un avión y entonces aparece el bombillito rojo, se descuelgan las máscaras. No sé si tú hayas tenido esa experiencia, yo la tuve, donde las máscaras se abrieron en el avión. Para mí fue un impacto, me tocó colocarme la máscara y orar. Y entonces son momentos donde el miedo te hace perder el pensamiento que eres un hijo de Dios, pero
es cuestión de segundos, pero te controlas y tú dices en el mundo espiritual, no habrá muerte, no habrá accidente. En el nombre de Jesús hay un milagro y ángeles se mueven y los demonios retroceden y todo lo que está en contra de ti retrocede y los corazones se estremecen y los territorios son impactados cuando una persona tiene el poder del Espíritu Santo. Una voz cargada del Espíritu Santo provoca reacción y cuando provoca reacción en territorios, en corazones que se estremecen, en demonios, espíritus que salen corriendo, se retroceden, ángeles que se mueven a favor de ti. Es la autoridad que Dios nos ha entregado a nosotros cuando nosotros alineamos la voz nuestra con la voz de Dios. Yo no sé quién está creyendo a esto, pero yo te estoy capacitando y te estoy preparando para la autoridad que tenemos al acercarnos a Dios, que puedas Amén. declarar, que tú puedes decir con tus labios como hijo de Dios, vida sobre los muertos espirituales, vida sobre los muertos espirituales, restauración sobre matrimonios rotos. Tú tienes el poder para darle vida a los muertos espirituales y también a los muertos físicos. También Dios te da el poder porque las señales que vienen sobre el mundo a través de los hijos de Dios serán impactantes, porque sé que a través de tu vida van a haber territorios impactados por tu palabra, por la presencia de Dios en tu vida. Y entonces, ¿qué puede declarar usted? ¿Qué puede decir con las palabras de parte de Dios como hijo de Dios? ¿Qué puede decir usted como hija de Dios? Vida sobre los muertos espirituales. Tú puedes decir vida, paz sobre las atmósferas violentas, justicia, justicia donde hay corrupción. Tú y yo tenemos el poder. Sanidad donde hay enfermedad. Tú tienes el poder. Provisión donde hay escasez. Tú tienes el poder. Tú tienes la autoridad. Abres tu boca y tú la sacias del bien. Salmo 104:28, hermana Ligia. Dios coloca esta palabra en mi corazón para alguien que la quiera tomar en este día. En tus palabras tienes el poder, provisión donde hay escasez, donde hay ruina, donde hay miseria, tienes el poder. Salmo 104:28. Para ti es esa palabra. Dice así, le das, recogen, abres tu mano, se sacian del bien. Escondes Bueno, tu rostro, se turban, les quitas el hábito de dejan de ser y vuelven al polvo. Entonces el 28 dice, ¿cierto? Le dan, recogen, abren tu mano y se sacian del bien. ajá. Abres su boca y la sacias de qué? Del bien. Del bien. Abres tu mano y la abres del bien. Vamos, yo quiero decirte por este versículo, ¿qué puede hacer un hijo o una hija de Dios? Dar vida sobre los muertos. ¿Qué puede hacer una hija o un hijo de Dios? Restaurar matrimonios rotos. ¿Qué puede hacer un hijo o una hija de Dios? Justicia donde hay corrupción. ¿Qué puede hacer un hijo de Dios? Provisión donde hay escasez, porque abres tu boca y la sacias de bien. Porque cuando tú oras y ordenas, entonces hay un milagro, porque hay esa condición, una alineación con la palabra de Dios. Debes de tener esa fe activa, porque cuando tú tienes esa fe activa, hay una autoridad reconocida del cielo sobre ti. Te lo repito. Dios me da esta palabra para ti. Cuando tú oras con fe, hay una autoridad, amada, amado desde el cielo, que te reconoce a ti, que te reconoce a ti. Una autoridad. Por eso la oración moverá montañas. Dios te dice, si tuvieres fe como un granito de mostaza, entonces tú moverás las circunstancias, tú moverás los problemas, porque la oración tuya es reconocida en el reino de los cielos. La oración tuya tiene autoridad. Puede, tal vez, que tú me digas, es que yo he estado orando y
y no veo una respuesta, pero yo quiero decirte que viene una respuesta para ti, que no desmayes porque hay procesos que a veces se demoran, hay procesos que a veces te encuentras con las manos abajo, pero viene la respuesta donde Dios a ti y tendrás testimonio, un testimonio transformador, un testimonio. Yo he escuchado gente que por la oración y por la orden, he escuchado gente que una zona de guerra comienza a colocarse, a cambiarse, a transformarse en un lugar de adoración. No hay no hay algo más lindo que cuando un hombre y una mujer de Dios se conecta en la oración y también ordena en la oración. Cuando tú comienzas a orar por tu empresa, cuando tú comienzas a orar por tu compañía, que comienzas a decir, Señor, gracias, y esta compañía, esta empresa le servirá a Dios. Y entonces tú comienzas a decir, Padre, yo supero toda quiebra, porque la empresa comienza a tener hoy las finanzas que necesita. Y entonces tú comienzas a ver ese milagro. Tú tienes que entrenar tu vida, tienes que entrenar tu oración, que el Dios del cielo te unja a ti para ordenar las cosas que tú necesitas. Tú necesitas decirle, Señor, necesito que tú unjas mi oración. Y cuando el Señor unge tu oración, como María entró, saltó el niño en el vientre de Elizabeth, porque una voz llena del Espíritu Santo hará que salten las bendiciones, que salten y tomen vida, que aún lo que está en el vientre tuyo tome vida, que en el vientre tuyo haya ahora hijos, que toda esterilidad en ti hoy se acaba en el nombre de Jesús, y que en el nombre de Jesús toda mujer que quiera tener hijos por el poder de la palabra, hoy se abre tu matriz, hoy se abre tu matriz para que tú llenes tu corazón de lo que cada mujer, que quiere tener hijos, que quiere ser madre, el cielo se abra, y cuando tú declaras que la matriz se abre, una voz alineada con Dios, entonces la palabra se llena diariamente en ti cuando tú oras en lenguas para sintonizarte con el reino de los cielos. Cuando tus palabras se sintonizan con Dios, entonces el milagro viene. Practícalo, decláralo, alza tu voz siempre, lee los versículos de la Biblia, vigila tu vocabulario siempre, evita quejas en tu oración, evita negatividad en tu oración. Evita palabras sin fe, evítalas. Cuando tú ores, evita esas palabras. Declara sobre tu casa. Ora con fe sobre tu casa, sobre tu ciudad, sobre tu iglesia. Ora con fe, porque el poder de la vida y el poder de la muerte está en nuestras palabras. Lo hemos repetido. Cuando usted hace ese ejercicio y cuando usted declara sobre su entorno, escoja un área de su casa y comience a orar. Saque un lugar en su casa, un mueble, tal vez un rincón, y llámelo el rincón del cielo. Únjalo para que tú hables con Dios. Toma un tapetico, una almohadilla, y que sea donde tú te arrodillas. Yo hay momentos en la madrugada que no puedo dormir. No todas las veces yo oro en las madrugadas. No, hay momentos en que paso derecho y yo digo, ay Señor, no me desperté a esa hora, porque la gente piensa que la oración es un sacrificio, pero hay momentos en que a las 2 de la mañana me despierto y no puedo dormir y yo digo, necesito hablar con Dios. Dios permitió que me despierte para hablar. Entonces me levanto, cojo a veces una cobija, me enrollo en la cobija porque está haciendo mucho frío y me arrodillo y hablo con Dios. Y le digo, Dios, por favor, dame una palabra, por favor, y empiezo a orar por ti. Empiezo a orar por cada uno de los que conozco, por cada uno de los que nos envían oraciones. Y yo digo, Señor, no los dejes caer en su fe. No los dejes caer, levántalos. Y a veces me despierto, hermana Ligia, a las 4. A veces a las 3 con la oración de todas las hermanas. A veces a las 5. Y yo digo, son las 5. Pero Dios me permite despertarme a esa hora
y a las 5 voy y oro. Cuando no es un sacrificio, es a la hora que Dios te llame a ti. No en las 3, 4 horas que tú estés orando, porque Dios te escucha a ti en 5 minutos lo que tú tienes que decirle. Porque no se trata de un sacrificio, se trata de la disposición de tu corazón. Cuando tú tomas ese lugar, ese sillón, esa sala, ese borde de tu cama, ese rinconcito en tu habitación, cuando tú tomas un momento para orar y conectarte con Dios, arrodillarte, porque siempre se tendrá que orar ante el Rey de rodillas. Él es el Rey, Él es el Dios, y tú abres tu corazón, y cuando se alinean tus palabras con Él, y tú oras y ordenas también, entonces Dios, cuando haces este ejercicio de oración, y cuando tú ordenas sobre tu entorno, cuando tú escoges ese lugar de orar por tu barrio, por tu trabajo, de orar por tu casa, escucha el Espíritu, que Dios quiere liberar algo allí. Escucha al Espíritu, que Dios quiere hablarte. Escribe en un cuaderno tu petición. Escribe como Dios le dijo al profeta. Escribe estas palabras. Escríbelas porque a su tiempo se cumplirán. Escribe, escribe una orden en esa página. Escribe una orden en ese papel. Todos los días ora con fe. Cada día, tal vez durante 7 días. Y tú observarás los cambios y tú darás gracias. Tú darás gracias. Obviamente, tú me dices, pastor, es que yo declaro, declaro, declaro. Hay otras personas, no me gusta la palabra decretar, pero me gusta la palabra declarar. Pero no todo puede declararse, tampoco puede todo decretarse, porque a veces queremos caprichos. Los caprichos no se declaran. A veces queremos caprichos y Dios dice, esos caprichitos no, hija, esos caprichitos no, esos caprichitos no te los voy a dar. Y entonces, cuando declaramos que el cielo se manifiesta en mi casa, en mi familia, en la tierra, entonces nace la verdadera revelación, no de la emoción, no de la emoción. Hay cosas que tú pides que Dios no te va a dar. Santiago 4:3. La palabra dice ahí en Santiago 4:3. Y hay cosas que tú le pides a Dios que Dios no se la va a dar. No pida ese gringo de 2 metros de hojas verdes porque Dios no te lo va a dar. De pronto Dios te va a dar uno de 170 No, altura, morocho. uno morochito, uno morenito. Entonces hay caprichos que Dios no te va a dar a ti. ¿Qué Dice, dice? pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Señor, Señor, dame dinero, Señor, quita esto. Y Dios dice, ay, me estás pidiendo mal, porque te voy a dar dinero. Y entonces una persona decía, pastor, yo estoy orando a Dios para que me dé dinero, para que me vaya bien en este negocio. Y le fue bien y se fue a vivir a Estados Unidos. Y nunca más lo volví a ver en la iglesia. Y entonces le dije, ¿qué pasó? No, ya me aparté de Dios, seguí mis negocios. Y yo dije, Dios le permitió tener dinero y Dios le mostró que él no iba a seguir con Dios. Porque hay gente que sigue a Dios cuando tiene un problema. Y cuando Dios los bendice, se olvidan de él. ¿Qué cosas? Y Dios dice en la palabra, pedid mal porque pedís. Hay caprichitos que Dios no va a dar. Hay caprichitos que Dios no te va a dar. Hay cositas que tú estás pidiendo y que tú pides y pides. Y entonces Dios te dice, pero esas cosas no son todavía, no te las voy a dar. Señor, pero es que todavía no, porque estás pidiendo mal. La voz tuya está ungida. Tu palabra profética está ungida. Cuando tú hablas con autoridad espiritual, tu voz se convierte en aceite invisible. Te lo repito. Tú tienes una palabra profética, tú tienes autoridad espiritual y tu voz se convierte en un aceite invisible, un aceite que sana, un aceite que libera, un aceite que activa, un aceite que dirige, un aceite que protege. Por eso Jesús dijo,
mis ovejas oyen mi voz, porque la voz ungida del Señor es la que nos guarda, nos protege, nos sana, nos libra, nos bendice, nos dirige por el camino. Por eso él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo quiero profetizar sobre ti y sobre mí, que la voz tuya y la voz mía es un ungüento, es una unción, que la voz tuya, que tu voz, que tu oración puede ser puede marcar la diferencia entre tanta muerte espiritual. Y tu oración puede ser el comienzo para alguien. Tu oración Tu oración puede ser el comienzo para alguien. Tu oración puede ser el final de un problema para alguien. Tu oración, tú vas y visitas a alguien y tú le dices, oye, muchas gracias por el chocolate. ¿Será que puedo orar por ti? Y la gente se queda sorprendida. Y tú dices, Señor, gracias por Carmelita, porque ella invirtió este chocolate, este pan, esta almojábana, este queso. Yo bendigo su casa y que nunca le falte provisión en ella. Punto. Esa es la oración, porque tu oración es un ungüento. Cuando tú hablas con autoridad, cuando tú hablas en el mundo espiritual, tu voz siempre se va a convertir en ese aceite invisible. No necesitas el aceite físico, sino tus palabras para liberar, para activar, para dirigir, y tus palabras protegen. Tus palabras protegen. A mí me deja admirado, Valerie, cómo los psicólogos dicen que si tú te frotas, o sea, si tú te frotas aquí, esta parte del codo, 500 veces diciendo estoy enfermo, se enferman. Eso dicen los psicólogos. Los psicólogos dicen que 500 veces frotándose en acá, tengo cáncer, les da cáncer, se enferman. Entonces yo pensaba en lo que dicen los psicólogos, el poder que nosotros tenemos en nuestras palabras. Si una persona diciéndote con la boca que se enferma y se enferma, entonces, ¿cuánto más poder y autoridad tenemos tú y yo? Que nuestra voz es un ungüento para transformar lugares de derrota en lugares de victoria, para transformar lugares de escasez en lugares de abundancia, para transformar y liberar la cautividad. La cautividad. Un hombre en estos días, bueno, un hombre no, una mujer, estuve predicando el viernes en una iglesia y Dios me dio una palabra para una mujer. Y entonces Dios le decía, tu hija, estás orando mucho por tu hija, estás sufriendo mucho por tu hija, le decía el Señor. Y el Señor me dijo, dile que su hija saldrá de la cárcel. Cuando yo le dije esto, esta señora se quebró. Y yo le dije, tú no me habías contado eso. Jamás sabía eso. Y entonces me dijo, mi hija está condenada a 7 años. Y le dije, pero así te dice el Señor. Este año, antes de que termine este diciembre, tendrás a tu hija en tu casa. Ella se puso feliz. Me dijo, de verdad. Estaba como Elías, ¿no? Con la viuda. Yo te di pan, te di harina y ahora mataste a mi hijo. Estaba sorprendida, pero ¿será que va a pasar algo? Y le dije yo, mira, tu hija sale en este año. Dios tiene una puerta abierta para tu hija. Entonces, el poder de una palabra tuya libera, porque tus palabras están ungidas, conectadas en oración. Mis ovejas oyen la voz. Tú puedes ser la diferencia. Yo vengo a decirte en esta mañana, antes de terminar este devocional, tú puedes ser la diferencia entre la muerte espiritual y un nuevo comienzo para alguien donde tú vayas. Tú puedes ser la voz. Yo soy una voz y un nuevo comienzo para alguien. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? Toma tu vida. Dile, Señor, haz que mi oración sea un instrumento en el reino. Hoy más que nunca, Dios está levantando hombres y mujeres en oración, que no solo prediquen, sino que también transformen lugares. Porque hoy en día tu oración en redes sociales, a mí me agrada cuando alguien en redes sociales sale orando. Y yo digo, qué lindo. Cuando una persona es profesora y en las aulas está enseñándole a los niños a orar.
Cuando una persona trabaja en una oficina y le dice al jefe, jefe, no te preocupes, no va a haber ninguna pérdida, vamos a orar. Y entonces tu jefe te busca para que tú ores. Qué lindo en altares y en calles viendo gente orando, porque en esa oración privada o sobre naciones que tú haces, cada vez que tú usas la oración en alineación con Dios, quiero decirte algo, tú unges la oración con autoridad y ese milagro se dará. Ese milagro se dará. Tu voz y tu oración es un ungüento. No silencies tu oración, por favor. No silencies. Tal vez la prueba, tal vez el tanto sueño, tal vez el cansancio. Una mujer me decía, pastor, ¿y a qué horas oro? Si me voy a las 4 de la mañana y llego a las 10 de la noche a hacer la comida, a acostarme. Le dije, pues le quedan desde las 12, 1, 2, le quedan 4 horas. Pues si estás tan ocupada, pues al menos en la noche saca media horita, 15 minutos. No silencies, no silencies tu oración. No la silencies, hija. Hijo, no silencies tu oración. Tu oración y tu voz, úngela. Dios no te dio esa voz solo para cantar, solo para conversar con la gente. Te dio una boca, una vida para gobernar. Te dio el poder de la oración para redimir, para transformar. Tú, amigo que me escuchas, eres un sacerdote. Tú eres un rey. Amiga que me escuchas, tú eres una reina. Eres una hija de Dios. Aquí hay reyes y aquí hay reinas. ¿Cómo te quiere el Señor Rey? ¿Y cómo te quiere el Señor Reina? Mucho te ama el Señor. Y esa voz que tú tienes puede redimir y transformar ese problema que tú tienes. Porque eres una reina, eres un rey. Y tienes la autoridad de Cristo. Tienes la autoridad de Dios en tu vida. Usa la oración como un cuerno de aceite, por favor. Usa la oración como un cuerno de aceite. Ora siempre. Donde hables, que algo se desate. Donde tú hables, donde tú ores, que algo se desate. Donde tú declares, que algo se establezca. Porque tú eres ungida. Yo vengo a profetizarte que tu oración hará que haya muchos milagros. Que tú no hablarás por hablar. Que tú orarás con poder. Y tú verás los cielos abrirse. En el nombre de Jesús. Tú verás los cielos abrirse. Mi hija me hace reír con un dicho. Ella ve que yo oro por mucha gente, que ella me acompaña a muchas administraciones y entonces un día me dice ella, papi, como tú no quieres orar por mí, entonces yo oro por mí. Y se colocó la mano y empezó a profetizar ella. Y empezó a orar para ella y se profetizaba ella. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Dijo, tú oras y profetizas, pero sobre mí no has orado, entonces yo oro por mí. Entonces apliqué eso, que hay momentos en que tal vez nadie te puede colocar la mano a ti, que tal vez nadie te puede dar una palabra, que Dios me puede usar para darte una palabra o esperar mucho tiempo para darte una palabra. Y tú dices, ¿y por qué Dios no me habla? Ya Dios te habló y tú eres un hijo obediente y solo necesitas que Dios te hable una sola vez, porque Él sabe que tú vas a obedecer. Y alguien me decía, pastor, ¿y por qué a esa persona Dios le habla, le habla? Le digo, porque no es obediente, porque le entra por un oído y le sale por otro. Pero hay personas que Dios les habla una sola vez y son obedientes porque cumplen. Entonces, hay gente que está esperando que le coloquen la mano, que le apliquen aceite, que la hagan caer, cuando tú tienes el poder, cuando tú tienes la oración. No hables por hablar, decreta, declara, perdón, no decreta, sino declara. Y con poder, cuando tú declaras, tú verás los cielos abrirse. ¿Qué tal si oramos juntos en esta mañana? ¿Qué tal si oramos juntos? Y los que puedan orar conmigo, los que están en su oficina, pero que pueden escuchar esta oración, los que van conduciendo, que puedan escuchar esta oración. Señor, hoy te entrego mi voz, que mis palabras estén llenas siempre de tu unción. Enséñame a orar, enséñame a profetizar, Señor. Enséñame a declarar con sabiduría.
Enséñame a arrodillarme y a hablar con autoridad. Que cada palabra que sale de mi boca esté respaldada por el Espíritu Santo, esté respaldada por ti, Padre, esté respaldada por el cielo. Vamos, dile que mi voz sea ungida, Señor, para romper cadenas. Que mi voz sea ungida para romper cadenas. Que mi voz sea ungida, Señor, para romper brujerías, hechicerías, conjuros. Que mi voz sea ungida para despertar el destino de mis hijos, para despertar el destino de mi familia. Que mi voz sea ungida para despertar el destino de la iglesia. Que mi oración traiga el cielo a la tierra, en el nombre de Jesús. Que mi oración traiga la gloria de Dios a la tierra, en el nombre de Jesús. Unge mis manos para colocarlas sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Unge mis manos para orar por aquellas personas que están en crisis y mis manos pueden restaurar la crisis. Unge mi vida, que el saludo mío salte para vida, como María entró y saltó Juan en el vientre de Elizabeth. Tú tienes la autoridad. En el nombre de Jesús, yo declaro que tu oración hará que lugares salten para vida. Tu oración y tu presencia restaurará lugares. Tú como mamá visitarás el hogar de tus hijos y tu presencia traerá una respuesta para tus hijos, para tu yerno, para tus nietos. Cuando tú vayas a la casa de ellos, tú serás una respuesta. Abuela, suegra, madre, tú serás una respuesta, Padre, donde tú vayas. Porque como Padre tú eres la autoridad y cuando tú entres serás una respuesta. Como hijos, ustedes irán donde sus padres y serán una respuesta en medio de la necesidad. Dice el Señor para todos en esta mañana. Yo los escogí, yo los llamé y yo los unjo, como ungí a los discípulos, para que fueran de dos en dos, hicieran señales y prodigios. Así que todos los que estamos conectados aquí somos ungidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te está ungiendo a ti ahora. Y hay gente que está sintiendo aceite en sus manos, que está sintiendo fuego en su cabeza, que está sintiendo la presencia de Dios, que la oración activa el milagro para ti y que Dios te ungió a ti y que donde tú vayas serás bendición. No te menosprecies. Tú vales mucho. Aunque no tengas el dinero ahora, mañana se abrirá una puerta sobre ti. Aunque estés pasando una dificultad ahora, la oración hará que los cielos se abran y tu oración hará que el cielo venga a ti, que venga a la tierra y veremos los mejores milagros sobre tu vida. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque yo he visto tantos milagros. Gracias porque cuando hablo contigo tengo paz. Cuando hablo contigo tengo la seguridad de que tú me ayudas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay jóvenes que presentan examen este domingo y me decía un joven, hermana Ligia, pastor, ore por mí porque tengo miedo de presentar el examen. Entonces tomé aceite en mis manos y coloqué aceite en su memoria, en su frente y le dije, vamos a orar. ¿Pero estudiaste? Me dijo, sí. Le dije, bueno, estudia porque hay cosas que tienes que hacer tú. Pero oramos para que en ese momento que estés en el examen, Dios te dé ahí la sabiduría, quite el miedo y el temor y tu examen será el mejor. Entonces, esta joven fue y presentó el examen y ella me decía, eso fue hace como unos 3 meses en su examen. Y entonces me dijo esta semana, le dije, oye, ¿y cómo te fue en ese examen que oramos? Me dijo, pastor, yo tengo que testificar. Yo saqué 327 en ese punto y entonces me abrieron la puerta en la Universidad Nacional para estudiar lo que yo quiera por el puntaje. Le dije, ahí Dios estuvo y tienes que darle gracias a Dios
porque en las cosas mínimas, cuando tú colocas a Dios en tus negocios como socio, a ti te irá bien como socio. Cuando tú colocas a Dios en una oración de un examen del médico, cuando tú dices, Señor, estoy en las manos tuyas, entonces algo pasa y Dios se mueve a tu favor. Amados, muchas gracias por estar en este devocional. Mañana vamos a ministrar. Los viernes ministramos, los viernes es de oración. Los viernes mañana, 7 de la mañana, en nuestro devocional vamos a estar orando, ministrando una palabra de parte del Señor para tu vida. Mañana, Valerie mañana me dice 3 personas por las que tú quieres que yo ore. Hermana Ligia, 3 personas por las que tú quieres que yo ore. Amén. Saturia, 2 personas por las que tú quieres que yo ore. Y mañana, y Dios coloca en tu corazón, y mañana en esa administración, para orar por estas personas y, y declarar que este fin de semana hay una respuesta para ti. Me alegra ver a, a la esposa de Ricardo ahí. Paro. Amparo, te bendigo, gracias, porque has pasado los desiertos, el valle de los muertos, has muerto, has resucitado, mejor dicho, estamos pendientes de ti y nos alegramos mucho de verte ahí con esa sonrisa de victoria. Le agradecemos a Dios porque tú has sobrepasado todas esas dificultades, pero ahí estás. Bendigo Buenos a días, Carlos, pastor. Amparito, bendiciones, me alegra verte. Buenos días, muchas gracias para todos y gracias por tenerme en sus oraciones. Amén. Eh, Quiero darles un testimonio que me pasó el día de salas de cirugía. Antes de entrar a salas, alcancé a escribirle a la señora Ligia porque me regalaron datos. Eh, yo empecé con una apendicitis de aquí, me trasladaron del Terreros acá de Soacha. Y antes de, o sea, mejor dicho, acá en el Salud Total, me dio peritonitis y se me hizo una fisura en el vaso. Entonces Wow. tuvieron que trasladarme de urgencias, sí o sí, para el policlínico y en el policlínico, apenas llegué, me ingresaron a salas. No esperaron ni siquiera hacerme exámenes ni nada, porque ya, o sea, se me reventó eso y eso fue un par de minutos. Cuando yo ingresé a salas, em, a mí me dio bradicardia porque estoy con un problema cardíaco severo. Entonces, en salas al darme bradicardia, por el problema del níquel que yo tengo, les entré en un paro. A mí tuvieron que colocarme unas cobijas térmicas porque mi cuerpo temblaba como si yo fuera una gelatina. Cuando presenté yo eso, eran las 9 de la mañana y se supone que tenían que sacarme pues usualmente rápido porque la apendicectomía es fácil de sacar, pues a lo que da peritonitis también, pero el problema de la bradicardia y el cuento de haberse me reventado la apéndice y haberme dado la fisura en el vaso, todo lo complicó. Y aparte de eso, pues como yo me les fui, hubo un momento en que yo a un lado vi a mi papá, vi a mis abuelos y entré por allá, escuché oraciones. Duré en salas desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, Wow. pero yo Tremendo. escuché muchísimas personas orando. Amén. Qué lindo. Qué lindo. Y Ricardo pensaba, y él estaba en su desierto también, pensaba muy triste, confundido, y le decíamos a Ricardo, Dios tiene el control, Amparo, Dios tiene el control, porque Él te ama mucho. Ricardo te ama mucho y esas oraciones también de tu esposo, esas oraciones en medio de la angustia, fueron escuchadas por Dios y también la gente que te ama, tus hijas, la iglesia, todos orando. Y mira que el poder de una oración. Por eso cuando uno pide oración, no es palabra repetitiva, no es una oración que tiene que salir. Padre, bendice Amparo. Y Amparo, nosotros te vamos a ver bendecida.
Yo sé que todo esto que ha pasado, casi meses que han pasado, meses de pruebas, pruebas con Ricardo, es porque una gloria mayor viene sobre ustedes. Y yo creo que ustedes serán una familia que testificarán de todas las cosas, de lo que Dios va a hacer con ustedes, en todas las áreas, espirituales, materiales, físicas, porque ustedes serán un testimonio caminando, caminando. Y Él es gracias. muy bello. Él es muy bello, pastor. Y pues también quería contarles que ahorita, por el problema cardíaco que tengo que volver a entrar a salas. Me tienen que colocar un Ay, marcapasos. yo pensé que me iba a decir, ay, tengo que contarles que ahora estoy embarazada. Yo dije, ay, entonces ahora, ah, ¿Será yo que dije, sí? No, me tienen que colocar un marcapasos. Tengo que entrar a salas. Mi corazón por la tranquila. bradicardia se me está Recuerda en el... que, recuerda que el que comenzó la obra la Sí. perfeccionará. Tranquila, Amparo. Que Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer contigo, pero Dios te da una palabra. Tú eres una reina, estás guardada en Dios, estás guardada y todas las cosas ayudan para bien, todas. No te preocupes por eso. Los médicos pueden decir muchas cosas, pero tú eres una hija de Dios y Dios verá lo que tiene que hacer contigo, si sí o no. Pero yo creo que van a decir, algo pasó, no necesitas nada de eso. Vamos a dar unos medicamentos, unas terapias, vas a estar bien. ¿Tú crees eso? Y nos No, yo soy la cuentas. mujer más tranquila. Ah, bueno, ah, Siempre bueno. voy al camino y a la pie de él. Sí, pero, exacto. Mira, había un hombre que me decía, pastor, es que yo estoy perdido, ya no tengo nada que hacer y me da miedo invertir los últimos pesitos. Y le dije yo, ¿y por qué miedo si usted ya lo perdió todo? ¿Qué miedo si usted ya no tiene miedo? Entonces tú puedes decir eso, tú moriste porque moriste, te fuiste, te tuvieron que Sí, reanimar, te tuvieron que colocar paneles en tu pecho para reanimarte. Fuiste a la muerte, escuchaste esto, volviste. Si Dios hubiera querido que tú hubieras muerto, no estarías aquí con nosotros. Dios te dio la sí, vida, eso es muy cierto. Dios te da una oportunidad porque tus hijas te quieren, porque Ricardo te quiere, porque Ricardo quiere que le molestes la vida unos años más. Entonces, por eso Dios te da la vida y Dios te ama mucho. Celebramos tu victoria, Amparo, y seguimos celebrando tu visión. Amén. Amén. Gracias, pastor, y gracias Gracias. a todos, en serio. Gracias. Amén. Gracias. Hermana Ligia, te Amén. dejo ahí para que Estamos. tengamos esos Gracias, testimonios. pastor, por su palabra. Dios me lo Amén. bendiga. Un abrazo. Gracias, mi Gracias, sargento. pastor. Bendiciones. Gracias a todos, los amo. Gracias, Carlos Alirio. Bendiciones. Gracias, Milloncito, mi pastor. bendiciones. Pastor, por ahí vi Pastor, Gisela. Mi Gisela, bendiciones. Mi Gisela, vamos, Gisela también ha Ahí está. pasado por el desierto, por el valle de los huesos secos, por la muerte. A mi Gisela un día le dice no hay nada que hacer, otro día viene otra voz y dice no, sí hay que hacer algo. Y Gisela, eres una mujer de Dios, eres una reina de Dios, eres una valiente. No importa. A veces en la batalla estamos golpeados, en la batalla estamos heridos, en la batalla. Y en el nombre de Jesús declaramos, Padre, vamos, levantemos todas las manos, los que podamos orar ahí por Gisela, por esta reina, por esta mujer que ha batallado. En el nombre de Jesús, escucha, por favor, Señor, siempre nuestra oración por Gisela y levántala, Señor, de ese azote, de esa enfermedad. Tú la puedes levantar y lo que los médicos dicen, tú lo puedes convertir en lo contrario, porque tú eres el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Y declaramos sobre el cuerpo de Gisela sus células restauradas en el nombre de Jesús. Tú eres el que la tienes con vida, Padre. Tú eres el que la tienes con vida ahí. Tú eres el que no has permitido, Señor. Tú eres el que estancas toda metástasis. Tú eres el que estancas en el nombre de Jesús y paralizas por el poder de la palabra. Ahora mismo toda enfermedad en el nombre de Jesucristo, yo declaro ese milagro, Señor, y creemos en ese milagro y que tú le das paz a tu hija allí donde ella está. Y bendecimos las manos de esos médicos que la atienden a ella. Bendecimos las manos de esas enfermeras que las atienden a ella en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Te amamos mucho, Gisela, y oramos por ti y toda esta gente que es como todos los que estamos aquí, como somos una familia, como esa familia que oramos los unos por los otros,
y declaramos esa palabra y escucharemos buenas noticias en el nombre de Jesús. Buenas noticias. Amén y amén. Bueno, hermana Ligia. Amén, 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 pastor. Amén, pastor. Gracias por esa bonita palabra, por esa